La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Hola, soy Iván Zainea. Gracias por dar play a esta nueva temporada de Sonido Libre Podcast y dejarnos compartir historias nuevas de sonidos independientes de Colombia y Latinoamérica. Iniciamos este año con cantautoras. La primera invitada es Annie Gil, cantante y compositora oriunda de Valledupar, Colombia, quien creció en medio del acordeón, de la parranda auténtica en los patios de las casas del Valle y quien además lleva consigo el apellido Gil. Sí, ese mismo que ha construido su padre, el Turco Gil, a través de un legado en donde no solo ha sido acordeonero, sino profesor a través de su propia escuela, la primera en Valledupar y en la que ha preparado reyes vallenatos. Annie estuvo charlando de esos inicios, de su padre, claro está, de su madre, y de cómo se dejó contagiar por el sonido del blues para aventurarse en una búsqueda musical a través de sus composiciones que la llevan no solo a fusionar el sonido del blues y el jazz con el vallenato, sino a definir su propia propuesta. Sonido Libre Podcast es grabado en Estudio Lab en Bogotá, Colombia, un espacio para grabar, mezclar o producir tu propio proyecto musical y que puedes contactar en redes. Estudio Lab en Facebook, Estudio Lab Co en Instagram y también en su página web www.estudiolab.live. Recuerda que Sonido Libre es patrocinado por Seven Sins Cervecería, microcervecería artesanal bogotana que puedes visitar en www.sevensinscervecería.com y sus redes sociales. De igual manera, también es patrocinado por Voces de Aves Glamping, ubicado en Chocontá, Cundinamarca, y que te ofrece la experiencia de disfrutar de un lugar increíble, rodeado de naturaleza y tranquilidad, perfecto para descansar y salir de la rutina. Los puedes seguir y obtener más información en @Voces de Aves Glamping en las redes sociales. Sin más preámbulos, bienvenida a la temporada 2022. Acá está Annie Gil en la edición 72 de Sonido Libre Podcast. Te da como cierta magia desde que entraste y dijiste, Porque wow. yo creo como en el estudio es donde creamos, grabamos, guardamos lo que estamos haciendo, la música. O sea, en el estudio es donde se escucha por primera vez lo nuevo. ¿Mm? Yo creo que es eso. Y ese espacio del silencio, como que donde puedes solo escuchar la música, lo que estás haciendo, no sé. Para mí es uno de mis sitios favoritos en la vida, el estudio. Bueno, me alegra que estés acá. Bienvenida a Studio Lab, con quien retomamos Sonido Libre. Y sí, el silencio. Es el sonido del silencio, ¿me entiendes? Ajá, porque sí. tiene un sonido. O sea, ese silencio aquí tiene un sonido particular y a mí me encanta, o sea, como que me relaja, como que me lleva para otra dimensión. Eso está muy bien. Naciste en Valledupar. Nací en Valledupar, hija del Turco Gil, guajiro villanuevero, y mi mamá es del Magdalena. Entonces yo soy de familias de lo que era el Gran Magdalena. Magdalena, Cesar, Guajira era un solo departamento antes. Uh-huh. Y después se dividieron y bueno, nací de la mitad en Valledupar, pero en todos se originó la música, o sea, la música estaba en todos, porque cuando era un solo departamento iba por todas partes, el vallenato, la cumbia. Era una sola eso. ruta. Sí, claro. Papá músico legendario. ¿Cómo está el Turco? Mi papá bien, hablé con él ayer, por ahí me mandó un mensaje bonito hablándome de unas melodías. Bien, bien, gracias a Dios ya recuperándose un poco después de esta pandemia tan difícil y de la situación también muy complicada. Pero ahí van como que otra vez cogiendo, tú sabes, yo creo que la música, el espectáculo, todo eso se vio muy afectado con el tema de la pandemia. Claro. Y pues estuvieron cerrados más de un año y para él eso fue terrible, se deprimió, además la situación económica también pues muy complicada. Pero ya ahorita ya tienen unos proyectos, ya se están reactivando, ya está dictando clases, ya la academia está abierta con sus protocolos de seguridad y todo, pero bien, ahí va, ya está más.
Eso es una academia que es una institución, porque pues para los que nos escuchan, pues el Turco se dedica a preparar reyes vallenatos. Reyes vallenatos, esa es una casa de reyes. El rey actual es alumno de mi papá, Villafañe, el rey actual, y muchos de los reyes que hemos tenido ya de las nuevas generaciones han sido alumnos de mi papá, amigos míos de infancia, muchos, pues siento un gran cariño y admiración por ellos. Mi papá fue un gran músico. Yo digo que mi papá no es músico, sino que él es música. O sea, él es como música en un cuerpo humano. y, y él decidió un día que era formar y enseñar. Fue de los primeros músicos vallenatos que estudió música, que sabe leer partitura, que tiene como esa formación. Él estudió con el maestro Peñalosa en Barranquilla. Y después, cuando volvió a Valledupar, dijo, no, esto es lo que yo quiero hacer, enseñarle. Entonces, digamos que él tiene un legado de acordeoneros y de músicos que tienen también parte de esa formación que él tuvo, y que no es solo esa tradición empírica de haz esto así porque sí, porque así lo aprendí o porque este es el pase, sino de enseñarles también algo de estructura musical a esos muchachos. Y tiene muchos reyes, ahí tiene ya su lista de reyes, como el actual rey Villafañe, que también es un amigo de infancia, que quiero mucho también. Nos alegró muchísimo que ya estuviera listo, porque nosotros lo que esperamos es que cada uno llegue a un momento donde ya está listo para ser rey. Entonces estos están listos para ser rey. Cualquiera de estos va a ser rey en cualquier momento, porque ya llegaron al nivel de reyes. Entonces es una gran alegría para nosotros cuando se ganan el festival. Vamos a ver qué pasa este año. Este año retoma el festival a su fecha tradicional, 26 al 30 de abril, ¿no? A su fecha tradicional, sí. La original. Creo que es Rey de Reyes, me parece que este es Rey de Reyes. Si la memoria no me falla, sí. Creo que lo adelantaron, ¿no? Porque eso era como cada 10 años. Sí, creo que este es un Rey de Reyes que van a hacer en homenaje a Jorge Oñate. Al jilguero. Fue, sí. Una voz única, inigualable de las voces del tronco del vallenato. Yo digo que el vallenato tiene una raíz que es como la más viejita, donde estaban los juglares, Juancho Polo Valencia, Moralito, el viejo Emiliano. O sea, esa es como la raíz ya del folclore más consolidado, porque nació mucho antes, pero como ya visible, ya conocido. Y el tronco era Jorge Oñate, Iván Villazón, Los Zuleta, el binomio de oro que hablábamos ahorita, y ya nos quedan poquitos, ya no está Jorge. Entonces ya son poquitos los que quedan ahí en ese tronco, que es esa tradición, ese vallenato tradicional. El yuca. El yuca que escuchamos nosotros. Y ya después, bueno, viene todo lo demás, y estamos nosotros los demás los que hacemos otras cosas, otras fusiones, otros colores, y ahí estamos creando también. Te creaste en medio de parrandas, me imagino, fue pues típico, digámoslo, pues obviamente donde estabas. Yo me crié con el acordeón aquí, así. Los pelados, cuando están aprendiendo, ellos tienen que aprenderse un pase, y todo el día hacen el mismo pase. Entonces, hasta que ya les sale, como cuando tú estás manejando sin pensar. Entonces, yo me crié con esos sonidos del acordeón, de la guitarra, de los pelados aprendiendo, practicando, de mis hermanos que son músicos también. Entonces, crecí rodeada de músicos, de grandes compositores que para mí eran solo los amigos de mi papá, ¿me entiendes? Pero eran esos seres mágicos, porque son todos maravillosos, son personas muy especiales, son personas con una sensibilidad. Me acuerdo cuando conocí, por ejemplo, al maestro Leandro Díaz, y me agarraba el brazo, y él no hablaba, sino que declamaba. O sea, él te decía algo y te lo decía en verso. Entonces, imagínate eso, crecer rodeado de esa magia, de esa tradición, de esa, no sé cómo decirlo, esa idiosincrasia como tan pura, tan natural. En el patio. Yo crecí cantando en el patio y escuchando los acordeones en el patio de mi casa, y en el patio donde mi papá tenía la academia también, a todos los muchachos tocando al mismo tiempo. O sea, ese es un sonido que yo tengo en mi cabeza que me recuerda a mi infancia. Todos los acordeones tocando algo diferente al mismo tiempo. ¿En esa casa donde está la academia de tu papá? No, era otra casa antes, era otra casa por el Simón Bolívar, que fue el primer patio donde tuvo mi papá la academia, que fue donde nació hace 35 años, la primera academia de música vallenata en Valledupar. Pues yo creo que una de las más reconocidas en el mundo, claro, dado el rol que él ha jugado
no solo para estas nuevas generaciones, para las viejas también, me decía Israel Romero, no, es que él no solo les ha enseñado a estos pelados, a nosotros también nos enseñó. Y yo no sabía, por ejemplo, que mi papá tuvo un rol muy importante en la formación del Binomio de Oro cuando Israel se vino a Valledupar y se quedó en la casa de mi papá. Y él no estaba como muy seguro de grabar con Rafael Orozco porque Rafa cantaba diferente. Ajá. Y mi papá le decía, eso es lo que tienes que hacer. Con ese es que tienes que meterte porque para allá es que va la música. O sea, creo que mi papá siempre ha sido muy visionario y siempre ha tenido como esa sensibilidad con el género y con la música. Buena anécdota esa, chévere. Sí, un dato, imagínate, yo me enteré, le hicimos un homenaje a mi papá y yo le pedí a Israel, cuando lanzamos Herencia, ese es mi segundo álbum que lo hice con el Chato, con el Chato Rivas, y le mandé un mensajito como, ay, mándale un mensajito a mi papá que le vamos a hacer un video entre todos sus amigos. Y él eso lo dice en el video. Porque él ha sido maestro no solo de las nuevas generaciones, sino de las viejas también. Pues palabras mayores, porque pues Israel en el acordeón fue revolucionario. Imagínate, pues, eso son palabras mayores y eso ya queda uno. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Cuando tu hija está aprendiendo a manejar, dices... ¡Híjole! Pero ¿por qué no mejor dices? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. State Farm, Bloomington, Illinois. Total. Bueno, y está ese lado que creciste, pero tu mamá, pintora. Mi mamá es pintora, entonces mi mamá también, digamos que me ha aportado muchísimo. De hecho, cuando yo terminé el colegio, cuando terminé el bachillerato, yo le dije a mi mamá, no voy a estudiar psicología. Y mi mamá me dijo, psicología, hija, si lo tuyo es la música, ¿tú qué vas a estudiar psicología? Y yo le decía, la música, pero la música, ¿por qué? O sea, yo no entendía la música como por fuera de mi casa, ¿sí? O sea, la música era algo que yo tenía ahí y yo decía, pero como yo, ¿por qué tengo que estudiar música? O sea, si yo tengo la música aquí. Y ella me decía, hija, pero es que lo tuyo es la música, ¿tú por qué vas a estudiar psicología? Y yo, mami, porque yo quiero estudiar psicología. Y ella me decía, te vas a acordar de mí que lo tuyo es la música. Y te viniste a Bogotá a estudiar psicología. Me vine a Bogotá a estudiar psicología. Y en el primer semestre, yo creo que las primeras semanas que estaba en esta ciudad, que en esa época era un poco más fría, que yo llegué, todavía soy corroncha, pero en esa época más corroncha, hablando más rápido, más enredado, como con mi mochila. Y entonces, claro, sentí el cambio o sea, es una cosmovisión totalmente diferente de estar en un pueblo como Valledupar, que es una ciudad, pero para mí es un pueblo, y lo digo en el buen sentido de la palabra. Aquí nadie te conoce, nadie te saluda. Obviamente yo hablaba un poco gritadito, fuertecito, porque allá en Valledupar tú, sí. cuando gritas de la puerta al patio, ¡eh! Entonces tú te acostumbras a gritar, es normal, pero ¡hola! ¿Y qué más? Sí, es cierto. Entonces mis compañeras de la universidad eran como, concha, gritona, no sé qué. No, yo me deprimí terrible. Y me acuerdo que estaba en la casa llorando en la cama, así, mi mamá, llorando a mi mamá, literal, a mi mamá, a mi papá y a mi abuelo y a mis hermanos y mi patio y mi casa y mi guitarra, porque no tenía con quién cantar, no podía cantar, o sea, no estaban mis hermanos, no había nadie. Y yo llorando crecí escuchando la música vallenata, en parrandas, en fiestas y también en serenatas. ¿Cómo no cantarlo? ¿Cómo no quererlo? Si me da guayabo por estar tan lejos de mi valle, del Guatapurí y de toda la gente con la que crecí. Y en un momento dije, yo estoy cantando una canción. ¡Ah! Eso es una canción. Y me paré corriendo, la escribí, la grabé, se la mandé a mi hermano. Se me quitó la depresión. O sea, ahí ya. Se me quitó, dejé de llorar y me puse a cantar y empecé a cantar la canción y llamé a mi mamá y a mi papá y a todo el mundo. Miren, escuchen esta canción. Y fue así. O sea, en 5 minutos la canción estaba escrita. Fue la primera canción que grabé. ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Mi Vallenato. Y así fue. Así empezó todo. Se abrió esa caja de Pandora y empecé a escribir y no he parado.
sea, no, yo decía, yo la bauticé mi vallenato porque yo dije, ya yo escribí mi vallenato. O sea, yo ya no solo voy a cantar, sino que ya yo tengo una canción vallenata y la bauticé mi vallenato porque yo dije, ya yo tengo mi vallenato. Además, porque es una canción que habla de Valledupar, de la música, de eso que te estaba contando, de estar lejos de lo que yo extrañaba. Y así fue cuando ya entonces me di cuenta que mi mamá tenía razón, que tenía que cantar y que tenía... Pero bueno, yo creo que todo se da a su debido tiempo y terminé mi carrera igual, seguí escribiendo, ya después hice mi primer álbum y bueno, comenzamos ya como a trabajarle fuertemente más al tema de la música. Mi vallenato. Ese álbum es vallenato, pero ya tiene un sonido, o sea, mi vallenato, que fue mi primer álbum, tiene 9 temas de mi autoría. Sí. Y ya tengo unas fusiones, hay unas cositas así que tú las oyes como raritas, como que ella, o sea, ella no es vallenato yuca así tradicional, no. Nueva Ola tampoco. Así Carlos Viviao tampoco. Que sea así como Celedón tampoco. Entonces tenía ya como un sonido ahí, algo rarito, algo diferente, pero era todo más vallenato, o sea, estaba todavía más cerca al tronco. Yo digo que estaba como más cerca al tronco. Y en esa época, incluso cuando le mandé la canción a mi papá, y mi papá me dijo, no, hija, la música no es para Colombia. Y yo, ¿por qué, papi? Me decía, no, esa música no es para Colombia. Eso está muy lindo, pero esa música no es para Colombia. Y mira tú, ya después con mi segundo álbum me di cuenta que a mí me ha ido muy bien por fuera. Yo me he ganado premios en Miami, he estado en festivales afuera y de pronto aquí en Colombia no ha tenido tanta acogida porque el sonido es como más internacional. Entonces, mi papá lo supo desde el principio. Hay que escucharlo porque... Hay que escucharlo, mi vallenato. O sea, nadie es profeta en su tierra, pues con Origen te ganaste. Con Origen me gané el Festival Vallenato USA, que es un festival vallenato que hacen en Miami anualmente. Y tuve la fortuna de que me invitó un gran amigo, Jorge Socarrás, que es un periodista que ha trabajado mucho por el folclore en Miami, en Estados Unidos. Y Jorge me llama y me dice, Anne, ¿tú no tienes una canción así como festivalera, así como para que participes en un festival que hacen aquí en Miami? Cuando grabé mi primer álbum, mi vallenato, que lo hice, tuve la fortuna de hacerlo con el Papa Pastor, con Luis Ángel el Papa Pastor, un gran bajista, uno de los grandes bajistas del país, además una persona extraordinaria que quiero muchísimo. Y el Papa, cuando escuchó Origen, me dijo, esa canción no la vamos a grabar, esa canción déjala ahí, porque yo tenía 10 canciones para el disco. Y me dijo, no, esa canción déjala ahí, porque esa canción es como para un festival. Para un festival. ¿De dónde? Pero pues era mi primer álbum. Él fue como mi mentor en todo, en entrar al estudio con él. Fui al estudio por primera vez. Y yo decía, bueno, ¿y él de dónde saca que yo voy a participar en un festival? O sea, ellos como que iban más adelante de lo que yo misma me imaginaba. Tú estabas haciendo caso. Listo. Y dicho y hecho, yo dije, bueno, si no se graba, no se graba, si el que sabe es él. Yo tengo que hacer caso. Bueno, a los años me llama Jorge y me dice, Anny, ¿tú no tienes una canción así como festivalero? Y yo le dije, oye, yo tengo una. Yo tengo una aquí debajo de la manga. Y mandé la canción, la escribí y bueno, mira, maravilloso, me gané ese festival, me gané el primer puesto como compositora en el Festival Vallenato USA. Y eso fue lo que me abrió las puertas en Estados Unidos a mi proyecto musical y ya de ahí. Inicialmente fue por intermedio del festival que estuve en varios eventos, en universidades, en eventos culturales, pues mostrando nuestra propuesta. Y ya posteriormente pues se me abrieron otras oportunidades. Muchas gracias por el CD. Aún creo en el físico. Me encanta abrirlo y pues escudriñar. Es lindo porque es un homenaje a mi papá en ese álbum. Ese lo hice con mi hermano en el acordeón, con Andrés Yair, que es el acordeonero de la casa, que es un acordeonero maravilloso. Y quisimos hacer ese álbum para hacerle un homenaje a mi papá. Grabamos la canción del algodón, que es una de las canciones favoritas de mi papá y yo tengo algo especial con esa canción y es que siempre que veía a mi papá le decía, ay papi, tócame la canción del algodón, un pedacito, y él cogía ese acordeón y esos son esos momentos mágicos, ¿sí me entiendes? Esos momentos donde la realidad se transforma y poder grabar. Quisimos con mi hermano hacer una mejor versión, pero es que la versión de mi papá es tan impresionante que yo creo que fue poco lo que pudimos hacer, pero hicimos un arreglo de cuerdas con violines y le metimos como ese detalle de delicadeza porque queríamos era hacerle un homenaje a él, a lo que él había hecho con la música. Entonces es un álbum lindo porque además fue un álbum donde ya hicimos un experimento musical más serio, no solo como con ese sonido diferente que tuvo el primero,
sino aquí ya nos arriesgamos a hacer fusiones con jazz, hicimos una canción que hicimos una fusión como con funky, hicimos una fusión con bossa nova, con son cubano, entonces fue el experimento, fue como el laboratorio, como vamos a ver qué pasa, cómo suena, cómo lo siento. Y ya con mi tercer álbum, que pues la canción que estoy lanzando es más ya rock blues, porque fue como con lo que me identifiqué. Pero espérame, aquí en Herencia, bueno, hay algo particular y es incluso que no solo grabas con pues jazz, sino que también coges una canción vallenata y la colocas en inglés, Sí, que fue Ausencia. Ausencia, sí, grabamos Ausencia en inglés, fue Esa fue la que grabó Oñate, ¿no? la versión de Oñate es la vallenata La yuquera yuca, clásica. y esta es una versión que hicimos. Tuve la fortuna de enviársela al compositor y me decía, no, qué cosa tan linda, yo no me hubiese imaginado nunca que mi canción sonaría tan bonita así. Entonces fue una retroalimentación muy bonita, eso, ¿no? Porque a veces los compositores como que somos un poco celosos con las canciones o con las melodías, y él me dijo, no, eso suena muy lindo, eso suena muy bonito. Me encantó lo que hiciste con la canción, porque obviamente se cambió el tiempo para poder dialogar el vallenato con el jazz. Pero eso me ha abierto muchas puertas. O sea, esa es una canción muy especial porque es una canción donde hicimos una fusión de vallenato con jazz, con acordeón. Porque sabes que creo que se me fue en este momento. Hay una versión que grabó Chabuco con Alejandro Sanz de Ausencia. También, y es una versión así también un poco jalada para el jazz, pero a diferencia de la mía, digo yo, toda orgullosa, la mía tiene acordeón. Y tiene un acordeón que está haciendo jazz, no es un acordeón que está tocando vallenato, porque hay formas de hacer fusiones. Sí. Tú puedes coger un vallenato y meterle una batería de jazz, ¿sí? O puedes coger un jazz y meterle un acordeón vallenato, pero lo que nosotros hicimos fue poner los géneros a dialogar, o sea, crear algo diferente, encontrar un tiempo donde pudieran estar al tiempo. ¿Qué puede tener en común el jazz y el vallenato? Yo digo que tienen mucho en común y eso La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno, ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice, ¡Pa! ¡Yo manejo! seguro dices, Híjole, me va a dar. pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo, hasta que escuchas... ¿Pasamos por mi novio? ¿Novio? Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. lo descubrí también más con el blues, que es como la raíz, porque yo estuve en un festival en Chicago y pude ver a esos, para mí, juglares, no sé cómo los llaman, los juglares del blues, que son para mí como los juglares del vallenato. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es una artista muy tradicional, o sea, un bluesero muy tradicional. Y me sorprendió el sentimiento, porque eso yo cuando lo escuché cantando sus canciones con su guitarra, recordé a los juglares de antes, o sea, recordé a Juancho Polo Valencia que cantaba sus canciones con su acordeón. Y entonces, ese sentimiento, ¿me entiendes? Esa es una cosa como tan pura, como tan autóctona, como tan original. Y eso a mí me atravesó el alma, así yo dije, uy, esto es lo que yo tengo que hacer, no es ni siquiera con jazz, es con blues. O sea, lo descubrí ya después de que habíamos hecho con el jazz el experimento, porque pues el jazz viene también de la misma raíz, que es como más improvisado, ¿no? El truco del jazz es que es improvisado, es que cada músico puede ir también creando y es como más un jam de ir expresando lo que sienten, pero eso pasa en el vallenato, cuando tú estás en parranda. Entonces, cuando tú estás en parranda, el cajero tiene su momento donde él toca, el acordeonero tiene su momento donde él hace su pase como está sintiendo en ese momento. O sea, es una cuestión de un momento, de una realidad vivida, y yo sentí que en eso eran iguales. Obviamente los tiempos musicales son diferentes, el vallenato es un poco más esquemático, o sea, porque nosotros tenemos nuestros 4 ritmos,
paseo, merengue, puya y son, y cada uno tiene su métrica. En cambio, el blues es más abierto, es más improvisado que el vallenato. O sea, la improvisación de nosotros es dentro del tiempo. O sea, improvisamos, pero dentro del tiempo. El blues sí tiene un tiempo más abierto para improvisar. Pero después hablando con mi papá, con el Chato, ellos me decían, es que tenemos hasta las mismas armonías, porque venimos de la misma parte. O sea, el origen del vallenato tiene África y el origen del blues tiene África también. Todo es África. Entonces ahí está. Es como ese reencuentro. Pero entonces ese camino, obviamente arrancas con vallenato yuca, pues de la crianza tata, tu primer experimento, digámoslo así, musical, llega pues en un álbum de vallenato, que fue Mi Vallenato. Acá se transforma un tema de jazz. Acá este disco lo produjo el Chato. El Chato, sí. Chato Rivas, Chato que es un... Rivas, sí, que es un gran maestro también. Y bueno, ahí nos adelantamos un poquito de llegar a lo reciente, porque en el 2020 salió Fuego en mi interior. Fuego en mi interior fue la primera canción ya con el blues, porque ahí ya yo tenía en la cabeza el blues. O sea, cuando yo había escuchado blues y jazz, o sea, yo lo había escuchado grabado, ¿sí? Pero cuando yo fui a Chicago y lo escuché y lo viví, eso me dividió mi vida. Eso dividió mi vida en dos y yo dije, este es mi sonido, o sea, esto es lo que yo tengo que hacer. Como que yo sentí que eso era lo que yo tenía que hacer, o sea, hacer esa fusión del vallenato con el blues, o sea, de volver a encontrar estos dos géneros en su raíz. Entonces, yo creo que es una fusión que ya está ahí, ¿me entiendes? Pero que hemos recorrido caminos diferentes y como que nos hemos alejado. Entonces, es volver a encontrarnos, es volver a encontrar esa raíz y siento que esa fue la propuesta que hice inicialmente. Cuando ya volví de Chicago, la primera canción que compuse fue Fuego en mi interior. Y yo cuando escuché Fuego en mi interior en mi cabeza, ya la escuché en otro tiempo. Ya no era solo vallenato. Obviamente, yo siento el vallenato. Muchos vallenateros me dicen, eso no es vallenato. Pero yo lo siento y lo canto vallenato. Pero ya tiene otro tiempo, tiene otro movimiento, tiene otra melodía, porque yo digo que ya me habían contaminado, pero de forma positiva con el blues. Es una transformación. Y ya la canción tenía la fusión. Entonces, cuando yo hablé con el loco Bedoya, con Carlos Bedoya, que es el productor de mi tercer álbum, que ya es una persona con muchísima experiencia, multigrammy, platino, es un loco. Entonces, yo ya pues tuve la fortuna de conocerlo de una forma así increíble como la vida me pone mucha gente, pero cuando lo llamé y le dije, yo quiero hacer una fusión de blues con vallenato. Y él me dijo, eso no se puede hacer, pero vamos a hacerlo. Entonces, yo dije, este es el loco que yo necesito, porque él dijo, como que diría, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero bueno, hagámoslo. Y entonces cuando le canté la canción, él empezó a tocar la vallenato y dijo, no, vallenata no suena. Empezó a tocar la blues, dijo, no. Entonces movió el tiempo y dijo, aquí es, y lo encontró. Entonces ya ahí fue como el primer paso para acercarnos a poder hacer esa fusión y poder crear algo nuevo, ¿sí? O sea, porque ese ha sido como mi placer, como mi tarea, como mi reto, es crear algo diferente, dejar mi granito de arena, así es chiquitico, no importa, pero aportar algo a ese folclore, así como ha hecho mi papá. Imagínate tú esa responsabilidad tan grande que tenemos nosotros, después de mi papá, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque también eso hace parte de su legado, ¿no? La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Entonces él la hizo. Ya lo que tenía que hacer por el vallenato, por el folclore y por Colombia lo hizo. Y de una manera que, Dios mío. Pero nosotros, pues con mi hermano incluso decíamos, algo tenemos que dejar. Y él también fue muy arriesgado, fue pionero. Mi papá tiene el título de ser el rey del disonante porque él toca el acordeón como nadie. Para mí es el mejor acordeonero del mundo. Igual es mi papá, pero es el mejor acordeonero del mundo. Porque lo que puede hacer con el acordeón es impresionante. O sea, los sonidos que él puede sacar porque tiene esa formación musical y porque puede crear y hacer cosas. Entonces, como que siempre sentí que no era simplemente como canta vallenato y ya. No. Entonces ya cuando me di cuenta que podía componer, ya cada vez he ido como que aumentando el reto. No, entonces ahora creemos algo
y además que siempre desde muy niña yo canté raro. Mis amigos, que varios son reyes vallenatos o acordeoneros muy reconocidos como Tavo García, que fue el acordeonero mucho tiempo de Jorgito Celedón, Manemaya, Rangel, todos estos pelados. Y yo decía, no, Anne canta raro, ella canta raro, ella te toca seguirla porque ella canta a su manera. Entonces, como que desde chiquita siempre tuve una forma diferente de cantar. Entonces, ha sido como encontrar todo eso, o sea, como encontrar todos esos elementos con lo que quiero hacer diferente y como con mi forma de expresarme. Yo siento que yo cuando estoy cantando, no canto como donde tengo que cantar, sino es como lo siento. O sea, yo escucho la música y esa música me inspira y entonces yo entro y empiezo en otro momento. No donde tengo que empezar, donde tengo, no, donde siento. Pero esa es la clave y ese es el sentido del vallenato. Ese es el sentido, o sea, y yo lo vivo así y ese es el sentimiento. O sea, yo creo que, mira, tanto el vallenato con el blues, yo los defino con una palabra, sentimiento. Sentimiento. O sea, es eso. Esa es la palabra, estamos de acuerdo. Yo hice el ejercicio antes de que nos viéramos, de escuchar pues tu música, obviamente, sí. ¿No? Y en esa evolución, cuando yo escuché Amaneció, sentí, pues no hemos hablado, ¿no? Nos acabamos de conocer. Yo no sé, en mi escucha y en lo poco, mucho que he escuchado música, dije, creo que aquí encajas. Exacto. Sin que me lo malinterpretes, ¿no? Como dice como que encontré el sonido. Entonces, cuando escuché Amaneció, yo dije, wow, esto suena, obviamente no suena acá, ¿no? Pero yo particularmente lo sentí y hice como que dije, por ahí creo que es. ¿Sientes que ya llegaste al camino que era? Yo siento que encontré el sonido, yo siento como que me pasó como Pullo. ¿Tú sabes quién es Pullo? Un pintor estadounidense que desprendió el pincel del lienzo. O sea, él pintaba y pintaba con el pincel en el lienzo y el tipo creó una técnica única y fue que él desprendió el pincel y comenzó a pintar con el pincel al aire y fue cuando él creó su obra. Entonces yo siento que cuando ya yo encuentro esto, ya yo desprendí el pincel, o sea, como que ya comencé a crear mi obra. O sea, no está hecha, pero por lo menos ya comencé, ya ese pincel ya se desprendió, entonces ya estoy creando un sonido diferente, original, una línea, eso que siempre como que he querido. Y lo que tú dices, siento que ahí estoy yo, yo tengo muchos amigos músicos, pues porque estoy rodeada de músicos, y ellos me decían, es que cuando tú cantas jazz, cuando tú cantas esas versiones, que se te siente tan diferente. Yo te puedo cantar en una parranda las canciones tradicionales, pero como que no se va a sentir tanta fuerza. El loco me decía, es que incluso cuando tú hablas, le provoca a uno coger un piano o una guitarra eléctrica y acompañarte, porque es una cosa que tú tienes, que lo tienes en tu voz, o sea, en el timbre de tu voz, en la forma como hablas, como en la cadencia como hablas, que eso es lo que provoca. Y yo creo que él, como él tiene esa experiencia y ese conocimiento con esos géneros, porque acá el problema de pronto, yo trabajé con muy buenos productores aquí, o sea, con el Papa Pastor, que hice mi primer álbum, imagínate, es un regalo a la vida, este álbum que hicimos, ese experimento musical tan bello con el Chato, pero ya él, que lleva 30 años viviendo en el pantano, como dice él, en Miami, en Estados Unidos, y ha trabajado con artistas como Mick Jagger, ¿sí? Entonces ya él tiene otra vivencia. Es como lo que pasó cuando yo fui a Chicago. Entonces, solo con ir una vez, imagínate estando allá, ya él tiene otra visión, otra experiencia de la música y de estos géneros, y creo que fue la persona perfecta para encontrar esa sintonía ya en todo, ¿no? Mira que cuando hicimos Amaneció, hicimos primero una versión más blusera, más así como más pegada al alma, como al pecho, pero estuvimos de gira en unos festivales en Miami y en Chicago y tocamos en escenario esa versión, o sea, una versión más rockerita, ya más jalada al rock, porque pues eran escenarios muy grandes y a la gente le encantó. Entonces dijimos, no, vamos a grabarla así, porque igual ahí está. Es otro nicho, ¿no? Pero exacto, o sea, vamos a grabarla y entonces hicimos esta versión que ya nos quedó vallenato, rock, blues, ahí, pero ahí está el sonido. O sea, las otras canciones del álbum vienen variaditas. Hay unas canciones más bluseras, vallenato, el que sabe, el que analiza de pronto, porque vienen varias canciones que están en décima, que son composiciones en décima, y eso es vallenato, o sea, eso viene hay unas que vienen con acordeón, muy poquitas, porque solo muy pocas tienen como esa cadencia así del paseo, de la cosa del vallenato, y otras sí vienen un poco más bluseras,
digo yo, como de ultratumba, en el alma, como que se siente la guitarra así, esa guitarra que también está en el vallenato tradicional, en el primero, ¿sí? Pues obviamente lo has vivido, pues el ADN, la música está ahí, el vallenato, como lo hemos dicho, en lo que llevamos hablando. Pero si hoy en día tienes que dar una opinión de cómo está el vallenato en Colombia, una radiografía, ¿para dónde va? Mira, yo digo que mientras siga existiendo la parranda, que por eso es patrimonio de la humanidad, el vallenato, como parranda, o sea, como costumbre, como tradición de reunirte en un patio a cantar, a improvisar, a versear y haciendo un verso a tus amigos que están ahí, ese vallenato estará vivo, ¿sí? Si eso se protege, el vallenato estará vivo, porque esa es la raíz, ¿sí? De esa raíz puede salir lo que sea. Ahí están todos estos que yo te he hablado, el Carlos Viviao, el estilo de Celedón, el binomio de oro, la nueva ola, el tradicional, el que hizo Calet, que era como con un vallenato muy... él hizo esa fusión, fue con champeta, ¿me entiendes? Le metió el bajo y la guitarra de la champetera, que también es africana, también es africana, pero es otro género africano que es más rápido, que es así. Entonces, en este momento yo creo que estamos llamados como por la misma situación, ¿no? Momento histórico, estamos llamados a crear cosas nuevas, a hacer fusiones nuevas, ¿sí? Pero seguir preservando esa tradición, o sea, la tradición de la casa, la tradición de la parranda con la que yo crecí, o sea, la tradición de llegar a la casa sin ningún motivo, porque sin cumpleaños de nadie ni nada, sino porque estamos desocupados, porque no tenemos nada que hacer, y nos vamos para la casa y alguien saca una guitarra, un acordeón o lo que sea, y el que esté allá al lado, porque como dice mi hermano, aquí de cualquier matojo sale un conejo que canta, entonces canta tú, y canta tu canción, yo escribí esta, y te hago un verso a ti porque estás aquí, te quiero hacer un verso. Mientras eso se proteja, vamos a tener música y tradición. Creo que tenemos mucho que aportar. Mira, en el rock, yo pienso que, por ejemplo, el blues tiene un hijo grandísimo que es el rock. Total. ¿Sí? O sea, es un hijo, imagínate. Eso no es cualquier hijo. No, es el... Nosotros como el mayor. vallenato tenemos muchas posibilidades, pero aún no tenemos un hijo así, de esa fuerza, ¿sí? O sea, un hijo así con ese reconocimiento internacional. Pero el rock no nació como rock, viene del blues, ¿sí? Entonces nosotros como vallenato, nosotros tenemos el vallenato, que es la raíz, es el blues, nuestro blues es el vallenato. Y todavía tenemos pendiente producir ese hijo. O sea, producir ese hijo, que el vallenato es reconocido y todo, pero es una tradición, o sea, tiene que crear eso diferente. Y para que eso se dé, tenemos que experimentar, tenemos que fusionar, tenemos que, así como del blues, tú sabes que eso fue como una evolución, ¿no? De ahí salió el jazz, después vino que el rock and roll, que el soul, que todo eso que se mezcló y salieron todas esas líneas y ¡pum! Allá está el rock que escuchamos hoy en todas partes. Entonces yo siento que nosotros todavía tenemos pendiente esa tarea de tener un hijo así, como con ese reconocimiento, como con esa identidad internacional. Y yo lo que siento que hizo el rock fue que conectó a todo el mundo con una esencia. Y pues nosotros tenemos como la misma materia prima, porque el vallenato fue una fusión de África, de Europa y de América. Ahí estamos todos. Entonces, ¿qué vamos a producir nosotros? Es un buen reto. Ese es el reto, o sea, no es cualquier cosa. Bueno, investigando uno, es triste lo que voy a decir y sin entrar con la polémica de que haya machismo o no, porque pues Sí, digamos que es sí un hay. tema... No, sí hay. No, lo hay. Pero uno escucha nombres particulares de mujeres, entonces uno, pues yo decía, es algo como ilógico y como duele un poco. Duele bastante. Que uno se ponga a mirar y entonces se encuentra el nombre de una mujer como si fuera una hazaña. Uy, no, la logró, ¿cierto? Pues eso es lo que yo siento particularmente cuando estaba preparando la charla. Entonces uno se encuentra nombres, obviamente como el de Rita Fernández. Sí, bella. Magia, pura magia. Y yo no sabía ese cuento y lo leí hoy en un artículo que ella estaba con un grupo que se llamaba Las Universitarias. Las universitarias participaron en el Festival Vallenato. Primero. Pero lo cómico, o no cómico, lo crudo del tema es que se acaba las universitarias porque los novios decían, mis mujeres no pueden estar en ese ambiente y chao. Sale y todavía pasa con muchas mujeres actualmente. Y en el vallenato nos pasa terrible. O sea, mira, es tan triste y no te sientas mal por eso. No, es que sí es como... Porque es triste. Pero es tan complicado que tú tienes que hablar de vallenato femenino para hacer una distinción que para mí es negativa. Sí, o sea, te lo digo yo que soy intérprete
que digo, pero es que cuando hablamos de músicos, son músicos y son músicas. Nosotras estamos ahí. Tú no oyes en la salsa que es salsa femenina, que es rock femenino, ni siquiera reggaetón femenino, en ningún otro género, en ningún otro género. En África, las cantadoras, los griots, principalmente eran las mujeres las que cantaban, las mujeres. Y en el vallenato, que yo digo que es un tema también muy histórico, social, de lo que pasó en el mestizaje y la cosa y la cultura vallenata, sobre todo, que es bien complicada. Entonces las mujeres en la casa y no sé qué, y ese machismo y el vallenato muy asociado también a la parranda, ¿sí? Entonces como que la mujer, yo siento que en un momento es más por protección, como la mujer no debe estar ahí. Es una parranda aquí, ¿qué hace la mujer aquí? Vamos a cuidarla. Pero ahí está el machismo. Pero ahí está el 100%. machismo así de frente. Marcado. Entonces, es un camino tan difícil. Mira, siempre han habido mujeres, artistas, juglaresas del vallenato, desde que nació el vallenato. Y eso te lo puedo asegurar, que desde la época de Juancho Polo Valencia había una mujer que cantaba, que componía, pero que no tenía la posibilidad de visibilizar lo que hacía porque socialmente era castigado. ¿Sí? Entonces, reconocemos a Rita, reconocemos a Estela Durán Escalona, reconocemos a Patricia Terán, A Tomasita. reconocemos a Tomasita, reconocemos varias acordeoneras también que ya se han ganado ese espacio. Pero si tú ves en una tarima, un evento X, donde sea, 9 hombres, y si nos va bien, una mujer. Cuando nos va excelente, hay 2. Sea quien sea, ¿sí? Cuando nos va excelente, hay 2 mujeres, son 8 hombres. Entonces, yo he estado en tarimas, 15 hombres, y yo soy. Sí, wow, es muy duro. O sea, es duro y es difícil que nos abran los espacios, es difícil, es como una lucha, yo digo, no sé. Siento que no pasa con los otros géneros, no pasa tanto como con el vallenato. No, sí pasa. Sí, sí pasa, pero no tanto, o sea, no es como tan pronunciado, porque por ejemplo, lo que te decía, no, ni siquiera se hace la distinción como a nosotras, que yo sí espero que eso desaparezca en algún momento, o sea, no tenemos por qué hablar de vallenato femenino. Sí, somos intérpretes hombres y mujeres, punto, en un mismo género, pero somos intérpretes hombres y mujeres, pero ha sido, yo siento que también el tema de los roles de la mujer, la maternidad, la cosa, el ser esposa, no es fácil, ¿sabes? No es fácil que tú como mujer casada estés en una tarima. Creo que socialmente nosotros todavía tenemos muchos, ¿cómo se puede decir? Como prejuicios, como el tabú, pues, como si la mujer tabú, está... como que nos falta todavía evolucionar en muchas cosas para aceptar que no pasa nada, que no tiene nada que ver, que nosotros tenemos tanto que decir y expresar como los hombres, que tenemos también buenas canciones. Rita tiene unas canciones bellísimas, Estela tiene unas canciones bellísimas, que son también joyas de nuestro folclore. Y al contrario, siento que nos estamos perdiendo de vista esa belleza y esa riqueza. Bueno, eso es como si fueran cama aparte, pues. Entonces, Sí, vallenato, no quieren meter en una cama aparte porque... vallenato femenino. Imagínate. Pues suena una locura. No, pero yo no me siento ahí, o sea, yo digo no. Pero de pronto a eso iba. En lo que has visto, estás de cerca, ese vallenato femenino de pronto tiene como una unión para catapultar y decir, oiga, estamos acá. Pues eso fue absurdo. Hasta eso es súper complejo. Nosotras hemos estado trabajando con Maite Montero, que es una gran amiga, la forma de reunirnos entre todas las mujeres y comenzar a crear cosas juntas, y ha sido también un poco difícil, porque como que les ha tocado tan duro a cada una lucharse y abrirse camino, entonces todavía no se ve esa gran oportunidad de poder trabajar juntas y apoyarnos como gremio, ¿sabes? Entonces yo he sentido más bien es como una resistencia hasta con la idea, o sea, con la sola idea de venga, hagamos algo juntas, vengan y hagamos. Entonces no, hay como, entonces más bien las chicas, sobre todo las que suenan mucho, que son muy comerciales, que están más activas, no se habla de esta con esta y la otra, entonces si está esta, la otra no viene, entonces que si nosotros invitamos a esta, entonces aquella dijo que no. Entonces es una cosa también un poco difícil, pero yo creo que es un proceso, o sea, es un proceso y que tenemos que ir encontrando ese momento. Nosotros con Maite nos hemos propuesto ese reto de reunirnos, de crear algo juntas, de grabar una canción junta, y espero pronto estarte contando porque ya estamos, la verdad estamos trabajando en eso porque siento que nos hace falta.
Nos hace falta porque es una manera, mira, los hombres se apoyan, ellos trabajan juntos, graban juntos, se acompañan y nosotras no. Entonces, la unión hace la fuerza, ¿sí? Yo pienso que la unión hace la fuerza y eso nos ha hecho falta para darle más impulso. En este momento ese vallenato femenino ha tenido un impulso, una apertura. Estas chicas están trabajando fuerte por sus proyectos, ¿verdad? Pero muy así a lo personal. Mi papá, por ejemplo, siempre me enseñó, en la música no hay nada malo. De que se desafinó, que no importa. Lo importante es lo que tú transmites. O sea, lo importante es el sentimiento. O sea, lo importante es lo que estás creando. Entonces, en la música no hay nada malo. O sea, no hay nada ni bueno ni malo. Todo está bien. Todo está bien y eso es lo bonito. Y hay gente para todos los gustos. O sea, a unos les gusta la fresa, a otros les gusta la manzana. Punto. Entonces, es más bien reunirnos cada una con su particularidad, porque sí siento que somos estilos diferentes, porque cada uno hace lo que siente, como lo siente y como lo vive, y cada uno tiene su historia y eso es lo que va a producir. Entonces sí nos hace falta ese trabajo. Yo pues he podido estar como con Estela cantando, por ejemplo, ellas las grandes lo tienen clarísimo. Ellas sí lo tienen clarísimo de que es así, ¿sí? Pero digamos que como las nuevas son como las que son un poco más recelosas, como que no, sí. Pero es un camino eso no está mal tampoco. Creo que poco a poco se irá dando. Bueno, pues ojalá. De alguna u otra manera también en lo que escuché y de pronto analicé, pues yo veo propuestas musicales de mujeres que están de pronto revolucionando un poco el sonido, ¿sí? No sé si estoy loco o no. Pues no escucho. Sí, seguro que sí estás loco. Bueno, pero de pronto la mujer está dando ese punto importante que de pronto pues se está omitiendo. Exacto, es otra, como te digo, nosotras como mujeres somos diferentes a los hombres, ¿sí? Naturalmente, o sea, nada que hacer. La expresión es diferente. Nosotras expresamos emociones diferentes, sentimos diferente. Entonces lo que vamos a cantar, lo que vamos a componer, tiene otro colorcito, tiene otra mezcla, va a tener otra expresión, ¿sí? Entonces, eso estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que tenemos que hacer. Y ellas lo han venido haciendo siempre, ¿sí? Pero ahí como a la fuerza, a la mala, para tener el espacio y para poder visibilizarlo. O sea, yo creo que lo que no tenemos es la visibilización, porque las mujeres están ahí, o sea, muchísimas mujeres que componen, tocan de todo. Cuando estaba también acá anotando mis cosas, me acordé clarísimo, estaba, no sé, leyendo Tata, y me acordé de un documental muy bello, del Mississippi al Guatapurí, el de Natalia Bedoya. Sí, yo siempre he soñado yo le digo la ruta del algodón, porque en el cultivo de algodón nació el vallenato y en el cultivo de algodón nació el blues, ¿me entiendes? Por eso también son tan cercanos, a pesar de estar tan lejos, de alguna manera geográficamente lejos, pero cercanos, nacieron ahí, en el cultivo de algodón, y eso, yo he estado desconectada con eso, o sea, como con esa raíz allá, de lo que pasó en ese momento cuando empezaron a hacer esa música, para expresar ese sentimiento que siento acá en Colombia no era tan duro, porque en Estados Unidos fueron los esclavos, y acá, aunque sí eran los trabajadores en el campo más que todo, pero no eran esclavos, ¿sabes? No era tan fuerte, era fuerte las jornadas y todo. Pero entonces eso le dio una cualidad diferente al vallenato, que el vallenato es como más alegroncito, más de parranda. Entonces ellos cuando terminaban se ponían a tocar, a cantar, pero reían y cantaban. No solo era la tristeza, el blues es mucho más fuerte, de dolor, de esa realidad cruda, ¿sí? Definitivamente el blues, lo que dijiste hace un momento, o sea, fue antes y después, estamos de acuerdo. Claro que sí, porque yo me siento negra, yo soy un poquito clarita, pero yo soy, como dice mi papá, hija, yo no sé tú por qué me saliste blanca, porque tú tienes que ser negra por dentro. Tienes que ser negra por dentro, porque con ese afro y todo. Entonces, como que me identifico porque siento que es lo que soy también. Tengo una mala noticia, el tiempo se pasó rapidísimo. Dios mío, bueno, pero la pasamos sabroso. ¿Cómo te sentiste? Bueno. No, súper rico aquí hablando de mi pasión y de mi folclore, que es lo que me alimenta la vida. Yo como escucha de música, creo que me gustaría algo. Cuando narré el Mississippi al Guatapurí, que lo tiene Natalia y que en la historia empieza con Rita y empiezan ahí como surgió Sombra Perdida y tuve la oportunidad de ver a Natalia y estuve en el podcast así muy rápidamente en las primeras ediciones hablando algo del tema.
Wow, qué lindo. Y cuando me puse a escudriñar también otros nombres de mujeres, pues ahorita está Margarita Doria, está Ana del Castillo, Ana, Karen. Pero cuando escuché a Diana Burco, pues también ese clic, dije, wow, esto está la locura. Es otra propuesta, es otro sonido de Diana también. Y ya que ahorita hablamos y decías, bueno, unirnos, no sé, ¿qué tal Maite, Diana, Natalia y tú? Créeme que eso... Esa están en la lista. No, ese blues estallado pues total con Natalia lo vas a tener seguro. Sí. Y lo que está haciendo Diana también una fusión, la locura. Exacto. Un poco más a la cumbia y todo, pero también con ese sonido de conexión, ¿me entiendes? Como universal, o sea, que eso es lo que busca la música, ¿no? Y con lo que acabas de hacer con Amaneció, creo que por ahí. Sí, bien. vamos a ver. Esa es una meta que tenemos con Mike, de verdad. Tenemos un proyecto escrito y todo. Qué bello eso. Entonces estamos ya moviéndonos para hacerlo, o sea, para poder tener una producción, para poder hacer un concierto. Estamos trabajando ya tenemos nuestra propuesta y todo, y eso es un reto para este año. Bueno, pues la verdad, quedo con la expectativa total. Ya te contaré. Claro. Todo listo. No, pues sí, chévere. Nos sentamos acá en el Estudio Lab a hablar con Maitel, los tres acá, y Sí. habrá muchas anécdotas interesantes para contar de ese disco. Ani, mil gracias. No, a ti, gracias por este momento tan sabroso. Se nos pasó rapidísimo, pero bueno, gracias por apoyarnos, por escucharnos, que yo creo que eso es lo más importante, porque lo que nosotros queremos es compartir ese sentimiento. Es el objetivo. 3 recomendaciones musicales rápidas. 3 recomendaciones, artistas. Bueno, me gusta B.B. King. Por Dios. Blues. The Thrillist One es mi blues favorito. Ay, sí, a mí también me encanta ese, me pone no sé, me lleva para otro tiempo. Nat King Cole, que es uno de mis artistas favoritos, y bueno, así por homenaje y por sentimiento Jorge Oñate, hay que escucharlo, hay que mantenerlo vivo, escuchando su música. Esos 3 en una parranda, wow. Imagínate tú esa locura. Ese es mi mundo. Total. Ani, mil gracias. No, a ti, gracias de verdad, un gusto. Gracias por llegar a este punto. Te invito a compartir esta edición en redes con tu familia y amigos y poco a poco hacer crecer aún más los seguidores de Sonido Libre. En Spotify puedes buscar mi perfil Iván Zainea y ahí encontrarás una playlist dedicada a nuestra artista invitada de hoy. Tampoco olvides visitar nuestras redes sociales. Allí tenemos lanzamientos musicales para que explores nuevos sonidos y también apoyes a las bandas y artistas que nos comparten su material, a quien también aprovecho para dar las gracias por confiar en este espacio. Esto fue Sonido Libre Podcast 72. Hasta una nueva edición.